Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ese Inglaterra 1, Croacia 0. Bueno, pues vamos a comenzar hablando, ¿no?, de ese plan de partido que trataron de trazar tanto Zlatko Dalic como Gareth Southgate, y es un plan que se vio un poquito ya, ¿no? Dieron ciertas pinceladas en las alineaciones de ambos equipos. Por ejemplo, en Croacia, ¿no?, con Kramaric, con Rebic y con Perisic arriba, ¿no?, sin Petkovic, sin Budimir, sin un hombre así de referencia como venía utilizando en los amistosos. Ya se podía prever que el seleccionador croata imaginaba un partido en el que Croacia no iba a tener el balón, que el protagonismo, que la iniciativa la iba a llevar Inglaterra, y por tanto buscó jugadores más móviles, más verticales, más dinámicos, mucho más rápidos que lo que podían ser tanto Petkovic como Budimir. Y el propio Gareth Southgate, ¿no?, dijo luego en rueda de prensa que esa elección de Calvin Phillips sobre otros jugadores se debía a tener tres jugadores muy dinámicos, de mucho recorrido en el centro del campo. Y es que se venía hablando de que Calvin Phillips era ese jugador que tenía que disputarle el puesto, ¿no?, a Declan Rice, y sin embargo ayer los vimos jugar juntos y hacerlo muy bien. Empezó sufriendo mucho Croacia y lo hizo porque defendió en bloque bajo, defendió prácticamente en su campo ante una Inglaterra que salió con todo, que salió a mandar, que salió a presionar, que salió a generar peligro y mucho, ¿no?, a ese bloque croata, que lo pasó mal. Además, el balón al principio no le duraba nada. Inglaterra, que apretaba y lo hacía bien, con extremo de lado débil, saltando impar, saltando central, para intentar ya orientar hacia ese lado y facilitar esa presión alta. Y ahí entraba un poquito la figura de Brozovic, ¿no? Al final jugaba muy juntito con los dos centrales, tanto con Caleta-Car como con Vida, para intentar jugar con Brozovic y que este abriese de primeras y saltase esa presión del extremo que hemos comentado, para jugar ya con lateral y poder salir. Pero sin embargo, ahí entra en juego una vez más esa medular de Inglaterra que hemos comentado, tanto Mason Mount como Calvin Phillips, súper atentos, súper trabajadores, muy bien los dos en las coberturas, no dejaron que eso sucediese. Al final vimos a Brozovic equivocarse en varios pases, y eso es fruto de la presión de Inglaterra, del extremo, tanto de Foden como de Sterling, y luego esa cobertura que realizaban sobre sus extremos tanto Calvin Phillips como Mason Mount. Poco a poco y con el calor, ¿no?, varios jugadores, tanto ingleses como croatas, no se quejaron, pero comentaron, ¿no?, que quizás era el partido con más temperatura que habían jugado en sus vidas, en su carrera, y fue decayendo el ritmo, fue decayendo la presión de Inglaterra, y ahí fue cuando Croacia empezó a juntar pases, cuando empezó a conseguir tener más la posesión del balón, y llegó sobre todo por bandas, llegó sobre todo por banda derecha, además con Sime Vrsaljko, que hizo para mí un gran partido el lateral derecho. Y por eso me extrañó que estando en ese contexto de partido, que viendo cómo era el escenario, lo que se estaba encontrando, Zlatko Dalic no cambiase, porque, es decir, estás llegando por banda, estás poniendo centros, no estás logrando, digamos, según el plan que tenías, aprovechar esas contras, porque Inglaterra estuvo muy bien en las vigilancias, cortando todas las contras, si no era robando balón, pero esa presión tras pérdida. Al final estaban tanto Calvin Phillips como Declan Rice muy pendientes de estar ahí compensando todo lo que generaban por delante, porque tenían a todo el bloque en campo rival. Y lo que decía, no estás consiguiendo llegar de esa manera, por tanto quizás te sobre uno de esos tres jugadores de arriba, o Rebic, o Perisic, o Kramaric, y si estás haciéndolo por bandas, estás jugando centros. Me extrañó que tardase tanto en introducir un 9 de referencia como pudiese ser el Petkovic, que entró, pero perfectamente podían haber entrado tanto Petkovic como Budimir, y para mí tardó demasiado el seleccionador croata en hacer eso. Luego vimos que tras el gol de Inglaterra, también por ese contexto, luego lo comentaremos, el bloque inglés bajó muchísimo su altura, defendió muchísimo más atrás. Esto permitió que Croacia pudiese manejar mejor el balón, que pudiese avanzar muchísimos más metros con el balón controlado, y al final cambió a Brozovic para dar entrada a Vlasic, por ejemplo, y lo que hizo fue retrasar a Modric. Y para mí, con Luka Modric en la base de la jugada, con Luka Modric tocando muchísimo más balón en la construcción del juego, participando mucho más en la elaboración,
Croacia, perdón, fue muchísimo más dinámica, le dio más velocidad al juego, fue capaz de juntar muchos más pases, pero como digo, hay que tener en cuenta el contexto y es que era una Inglaterra con ventaja en el marcador, el calor que hacía, una Inglaterra que dio un pasito atrás para tratar de estar más ordenada y defender en bloque bajo. Y vamos ya con Inglaterra, una Inglaterra que junto a Italia, de los partidos que he podido ver, a mí es la selección que más me ha gustado. Es verdad que Italia, en lo que fue la actuación grupal, la actuación individual, pudo ser más prometedora, pudo ser más esperanzadora, más incluso brillante, pero para mí también entra en la balanza ese equipo rival, ¿no? No es lo mismo jugar contra Turquía que jugar contra Croacia. Para mí Inglaterra lo hizo muy bien, vimos una Inglaterra muy intensa, muy agresiva, en la presión sobre todo, con y sin balón, además esa agresividad se vio en el conjunto de Gareth Southgate, y una Inglaterra que salió a ganar, de hecho consiguió su primera victoria en un partido inaugural en la historia de la Eurocopa para los Three Lions, y es un poquito el indicador de que hay que tener muy en cuenta esta selección. Vimos un automatismo muy claro, que era que cada vez que el balón llegaba, sobre todo en banda izquierda, a Trippier, cada vez que llegaba al lateral extremo de esa banda, venía el apoyo para traer la marca de su lateral, y siempre desde segunda línea, bien fuese el propio extremo que había venido, picaba luego a la espalda de su lateral, o bien Calvin Phillips, bien Mason Mount, rompían a esa espalda de línea defensiva croata para buscar esa profundidad inmediatamente. Vimos también a Declan Rice lateralizarse, meterse entre centrales, pero para mí la mejor versión o las ocasiones en las que Inglaterra fue más vertical y pudo progresar más rápido y con más peligro fue cada vez que el balón llegaba a Trippier o a Walker y buscaban esa ruptura desde segunda línea a espalda de la defensa. Para ello, importante la altura de los laterales, porque ahora está muy de moda que los laterales estén siempre altos, que van en altura, que se metan dentro los mediocentros, los extremos, perdón. Pero ayer los vimos bajos ante una Croacia que jugaba con todo su bloque defendiendo en su propia parcela de campo, y para ello laterales bajos fue la opción por la que optó Southgate para atraer de esta manera a los jugadores croatas y poder así habilitar ese espacio a la espalda que luego buscaban explotar con los mediocentros. Y vimos también que esta Inglaterra con Gareth Southgate tiene muy trabajado el saque de banda, es que es al final la acción, el balón parado que más se repite durante un partido, y vimos muchísimos automatismos, sobre todo en el último tercio del campo ya, jugadas con las que se plantaban en el área, con las que finalizaban. Recuerdo que el tiro de Sterling, que luego se va desviado, no acierta con la volea, pero se vio que esta Inglaterra está muy trabajada. Comentar también esa altura de Mason Mount, sobre todo la diferencia, ¿no?, a la hora de atacar y a la de defender. En ataque es cierto que los tres de arriba, tanto Kane como Sterling, como que hemos comentado, como Phil Foden, incluso Mason Mount, muchísima movilidad, muchísima libertad para moverse, para intercambiar posiciones. Y a eso hay que sumar a un Mason Mount que en ataque era claramente el que más altura ganaba de los tres medios centros, con Declan Rice más en esa base de la jugada, más siendo un mediocentro posicional, y Calvin Phillips con algo más de libertad. Y al final, cuando pasaban a defender, Mason Mount descendía muchísimo su altura, se ponía a la par de Calvin Phillips para los tres poder saltar, poder realizar esas coberturas, las basculaciones, y en definitiva muchísimo trabajo de los dos interiores que hicieron un grandísimo partido, tanto Foden también en el extremo derecho, como Calvin Phillips y Mason Mount probablemente fuesen los mejores jugadores de esta Inglaterra. Hacer también, ¿no?, un pequeño inciso sobre Kyle Walker, porque el lateral del City hizo un partidazo en defensa, pero en ataque estuvo bastante errático, erró muchísimos pases que a priori eran sencillos, intentaba acumular demasiado balón, conduciendo en exceso, y para mí no tomó buenas decisiones ofensivamente, pero defensivamente, ya digo, hizo un auténtico partidazo. Y por último, comentar la altura del bloque inglés. Ya hemos comentado un poquito, hablando de Croacia, que Inglaterra tras el gol, ya en el segundo tiempo, con el calor, el cansancio, el no ser capaz, ¿no?, de mantener el ritmo, echó atrás el bloque medio bajo, y esperar a una Croacia que no logró tampoco meterle mano. Vimos una selección inglesa muy sólida y que además tiene esa opción, ¿no?, de manejar distintos registros, tanto de ser agresiva en la presión y de ir al ataque, de buscar constantemente a tumba abierta el arco rival, como de esperar más atrás e intentar salir a la contra, porque también tiene jugadores para ello. Pero para mí, ya lo vimos también ante Austria esta opción,
que con un resultado a favor quizás opta por no ser tan agresivo en la presión, por no ir a buscar tanto y guardar un poquito esa ventaja atrás, creo que Inglaterra se mueve mejor en el contexto de la primera parte. Es decir, cuanto más protagonista con balón, sin balón, cuanto más agresiva, cuanto más alto defiende Inglaterra, creo que la versión que vemos del equipo de Southgate es mejor que la que vemos cuando está atrás, cuando le cuesta un poquito más igual llegar a portería, aunque pueda hacerlo y tenga jugadores para ello. Pues hasta aquí este análisis, esta charla, lo que queráis, este vídeo del Inglaterra-Croacia. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, qué visteis vosotros. Y como siempre, darle a like, activar campanita, suscribiros y activar notificaciones.